Saludos, mi nombre es Manuel Canela y yo le voy a hablar junto a mi compañero Enrique Enríquez sobre un circuito trifásico delta en MATLAB. O sea, sobre todo la finalidad de este video es para ver la onda sinusoidales, tanto del voltaje como de la corriente, generadas por MATLAB, como si fuera un osciloscopio. Esto va dirigido a la clase de taller de circuito eléctrico 2, presentado al ingeniero y maestro Arcadio Rodríguez. Entonces, el circuito que realizaremos será este circuito delta balanceado. Es un circuito delta que nos dice que tiene un voltaje de 240 voltios de línea, RMS. Este circuito lo vimos en clase de circuitos eléctricos y vamos a comprobar los resultados dados allá, aquí en MATLAB. Pero sobre todo la finalidad del video es ver las ondas sinusoidales variando en el tiempo, hechas por MATLAB. Mi compañero Enrique le explicará cómo hacer este circuito en Simulink. Deberá de dar los mismos resultados, pero allá es como tipo diagrama de bloques. Entonces procedemos a entrar a MATLAB. MATLAB. Abre MATLAB Online. Entonces ya en MATLAB comenzamos a implementar los códigos. Empezamos por los datos. Iré copiando y pegando, pues ya lo tenía hecho aquí en este script. E iré realizando en este otro script y explicándole, copiando y pegando y explicándole de dónde salió cada cosa y el por qué. Lo primero que empezamos a realizar en nuestro script es colocando nuestros datos del circuito. Entonces pues, empezamos colocando los datos. Sabemos ya que tenemos un voltaje RMS de línea de 240, la frecuencia 60, pues es la frecuencia de 60 Hz, la estándar, la frecuencia angular. Es importante aquí, esto crea un vector de tiempo, genera X cantidad de puntos entre A y B. 0 nos referimos al inicio, 1 entre la frecuencia, un periodo completo, y 1000 simplemente es la resolución, la suavidad de la señal, en la que veremos la figura más adelante. ¿Por qué se usa? Esto es para simular una onda completa, para que el gráfico sea suave, más puntos, eso es igual a mejor visualización. Entonces, ahora procedemos a colocar nuestros fasores. Estas fórmulas ya son conocidas, pues las vimos en clase. Simplemente lo estamos aplicando en MATLAB. ¿Y por qué se expresa de esta manera? Pues debemos de conocer que el MATLAB no trabaja en grados, trabaja en gradientes. Entonces tenemos que hacer las conversiones. Entonces este es el código que se utiliza. Esto representa un número complejo en forma polar. Este fasor con ángulo de 30. Entonces, luego de colocar nuestros fasores, procedemos y colocamos nuestra impedancia. La impedancia es esta, una sola, pues un sistema balanceado. Luego colocamos nuestras corrientes. Ya lo conocemos, esto es ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje sobre la impedancia. Ley de Ohm en fasores es esto. Corrientes de línea, también lo conocemos. Esto es un análisis que se aplica directamente a la figura. Muy importante entender que la corriente de línea es una recta vectorial de corrientes de fase. Entonces, luego de calcular nuestras corrientes, procedemos a calcular nuestra potencia, ya sea la potencia activa, la reactiva, la aparente y nuestro factor de potencia.
Esto ya lo conocemos, simplemente aplicado a MATLAB. ¿Por qué por 3? Porque es un sistema balanceado. Entonces, el voltaje por la corriente por el coseno del ángulo, por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Lo mismo para la potencia reactiva, simplemente que es utilizando seno. Y para la aparente simplemente es el voltaje por la corriente. Entonces, sabemos para calcular nuestro factor de potencia, podemos utilizar esta fórmula, la potencia activa sobre la potencia aparente. También el coseno del ángulo nos dará nuestro factor de potencia. Esto es nuestro factor de potencia también. Luego procedemos a realizar ciertos códigos. Estos se hacen mal para visualizar los resultados de manera más clara aquí ya en la barra de comando cuando le demos a play. Pues, ¿qué hace esto? ¿Qué hace Sprint? ¿Qué hace esto? 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 Simplemente, esto no es más que Sprint imprime consola en forma de formato. Esto se refiere a dos decimales. Después del punto puedo poner 3, 5. Se pone 2 porque es más que suficiente. Esto se refiere a la magnitud. Esto es ángulo en radianes. Convertir a grados. Esto lo que hará es que nos dará un resultado ya en la consola de comandos. Aquí abajo en los comandos cuando le demos a play. Esto me permitirá ver los resultados de una manera más clara. Por ejemplo, IA igual a 10.25 con 35 grados. Entonces, lo mismo para las potencias. Nos permitirá ver la potencia activa, la reactiva y la aparente factor de potencia de manera más clara. Ya lo veremos más adelante cuando le demos play. Ahora sí, vamos a realizar los códigos para la cual este video tiene finalidad. Pues lo que queremos ver es nuestras señales, nuestras ondas sinusoidales, como si fueran un osciloscopio. Las ondas, o sea, nuestras ondas variando en el tiempo, nuestro voltaje variando en el tiempo, nuestra corriente. Entonces, corta. Ahora procedemos a realizar el código para apreciar el voltaje como si fuera un osciloscopio. Nuestro voltaje variando en el tiempo. Entonces, ¿qué es esto? Estos son códigos muy interesantes. Esto lo podemos deducir. Título se refiere al título que tendrá nuestra figura. Esto se refería al nombre de la figura, o sea, a qué número de figura es. Esto se vendría siendo la 1. La figura tendrá el título como señal de voltaje en el osciloscopio. En nuestro eje X tendremos el tiempo, en nuestro eje Y tendremos el voltaje. A esto se refiere con esto crea una línea vacía. Esto crea una línea vacía. Se usa para inicializar la gráfica, luego actualizarla con Z. Entonces, a esto con HV1 hasta 3 son handles, referencias a las líneas. Entonces, básicamente se hace lo mismo para la corriente. Completamente lo mismo, como podemos ver. Esta tendrá un título, señal de corriente del osciloscopio. Esta será nuestra figura número 2. Perdón. Entonces, para ver nuestra gráfica moviéndose el tiempo, tenemos que crear una especie de bucle. Y para eso utilizamos el siguiente código, que nos creará un bucle y podemos ver nuestro voltaje y corriente variando en el tiempo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere con esto? White truth, esto. Esto es todo lo que crea es un bucle infinito para ver una animación continua. Esto está dentro de esto, pero es que está dentro de esto.
Esto va dibujando la señal punto a punto. Entonces, ¿qué es esto? Esto lo conocemos, lo que pasa es que lo vemos así porque son códigos implementados en MATLAB, pero esto simplemente es el voltaje pico, diciéndonos que el voltaje pico es igual a la raíz de 2 por el voltaje RMS. Esto. Entonces, con estos códigos podremos ver la magnitud de fase de corriente y esto para cómo cambian los datos de la gráfica en tiempo real. Esto es lo mismo que esto, simplemente que para las corrientes. Entonces, ¿qué hace este comando? Esto fuerza a Magna a actualizar la pantalla y esto controla la velocidad de animación. Perdón. Entonces, al final colocamos estos dos end. La palabra en MATLAB se usa para cerrar estructuras como siglos for o while. En este código hay dos end porque hay un ciclo dentro de otros. For recorre el tiempo y dibuja la señal. Y el while true hace que esa animación se repita indefinidamente, como un osciloscopio en tiempo real. Entonces, para ver la simulación de nuestro osciloscopio, le damos Run y podemos ver nuestra señal de la corriente y nuestra señal del voltaje, como si fuera en un osciloscopio. Nuestro voltaje varía en el tiempo. Podemos ver el movimiento y el desfase de 120 grados. Entonces, aquí lo que estaba explicando de los comandos SPRIF, que nos da resultados más limpios a visualizar. Esto es lo que hace estos comandos, los comandos SPRIF, por lo cual utilicé este apartado de resultados. ¿Qué hace? Este comando lo que hace es esto, dos decimales después del punto. Dos decimales después del punto. Un grado, dos decimales después del punto. El comando SPRIF nos permite ver el resultado de esta manera clara. Entonces, podemos ver nuestras ondas como si fuera un osciloscopio en MATLAB. Y podemos ver el voltaje variando en el tiempo. Como podemos ver, esto es básicamente un osciloscopio, pues nos muestra nuestro número de cuadros y nuestras señales variando en el tiempo. Eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Lo primero que hacemos es entrar a MATLAB, nos vamos al apartado de Simulink, Blank Model, nos vamos a la librería. Lo primero que hacemos es buscar una fuente de voltaje AC. Arrastramos nuestra fuente, la rotamos, entonces copiamos la fuente, hacemos 3 copias, ya que para un circuito trifásico debemos utilizar 3 fuentes. Este es el punto de partida para la representación de la energía. Son 3 fuentes desfasadas entre sí para crear un sistema balanceado que alimentará la carga. Configuramos nuestra fuente. Nuestra primera fuente le ponemos 240 volts
y 0 grados. A la segunda le ponemos 240. Y le ponemos menos 120. A la tercera 240 más 120. Porque nuestras fuentes están configuradas, vamos a buscar otros componentes. Buscamos un medidor de voltaje, después un medidor de corriente. Buscamos un multímetro inteligente trifásico con 3 entradas y 3 salidas. Esta es una buena forma para no perdernos con los componentes, sí, fijándole el nombre para que se quede ahí. Copiamos nuestra fuente en nuestro multímetro de voltaje, nuestro medidor de voltaje, perdón. Aquí buscamos un power measure. Esto es lo que nos permite, este bloque calcula cuánto trabajo está haciendo la electricidad y nos da la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces buscamos continuos. Esto nos sirve para la simulación. RMS, que es para conectar un componente con otro. Aquí necesitamos varios RMS. Un scope, esto nos permite, este es nuestro osciloscopio, nos permite ver la onda. Aquí lo que quiero es configurarlo para que me permita 2 entradas diferentes. Podemos configurarlo, ponerle 1, 2, 3 entradas, la entrada que necesitemos. Nos vamos a block parameter. En input le ponemos 2 en el número de entradas. Ya ahí estaría configurado para nuestras 2 entradas. Arrastramos y lo ponemos aquí en esta esquina. Nos vamos a la librería de nuevo. Ahora lo que estoy haciendo es buscando mi carga en delta. Representa un consumo de energía, ya sea como un motor o un conjunto de resistencias industriales en delta.
Arrastramos nuestro medidor de voltaje. Conectamos nuestro medidor de corriente en nuestra primera fase. Después arrastramos nuestra Missouri de 3 fases. Conectamos la entrada a la salida del medidor de corriente. La segunda fuente la conectamos en la entrada B y la tercera en la entrada C. Acomodamos un poco el circuito. Arrastramos un medidor de voltaje, como tenemos dos. Arrastramos uno de ellos. Conectamos el positivo a la fase A, el negativo a la fase B de nuestro medidor. Le ponemos un RMS. Esto nos permitirá conectar el medidor de voltaje con otro equipo que queramos conectarlo. Estos bloques RMS, la corriente se sube y baja constantemente. El bloque RMS convierte esa onda senoidal en un valor constante de eficacia, se puede decir eficacia, que es el que veríamos en un voltímetro real. Facilita la lectura de los resultados en los displays. Entonces después arrastramos nuestra carga, la conectamos la A con la A y así sucesivamente. Conectamos el positivo de nuestro medidor de voltaje a la fase A en la primera fuente. El negativo deberemos de conectarlo a tierra. Primero tenemos que buscar una tierra. Buscamos ground. Entonces debemos ver cuál tierra es la que se adapta a nuestro circuito o a lo que se lo queremos conectar. Conectamos una tierra primero a las 3 fuentes de voltaje. Esto establecerá un punto de referencia de potencial. Después colocamos otra tierra al medidor de voltaje, en el negativo del medidor de voltaje. Esa tierra que conectamos al medidor de voltaje es esencial para que el medidor de voltaje tenga un punto contra que comparar. Arrastramos el otro RMS. Lo conectamos de nuestro medidor de voltaje. Copiamos, pegamos otro. Entonces conectamos la salida de medidor de corriente a un RMS para así poder conectarlo a un display. Conectamos los dos RMS al display, ya sea la de salida de medidor de voltaje y la de medidor de corriente. Copiamos y pegamos otro display. La entrada de voltaje de Power Measure a la salida de medidor de voltaje. Conectamos la entrada de Power Measure de corriente, lo conectamos a la salida del medidor de corriente. Esto nos dará la medición de la potencia, ya sea potencia activa o potencia reactiva. Vamos a librería y buscamos
buscamos trifase, power measure, lo arrastramos, conectamos la salida de trifase measure, la conectamos al otro measure, ya sea la salida trifase measure, lo que nos va a dar es la salida de voltaje y la salida de corriente. Esa salida de voltaje y corriente lo conectamos a otro trifase para poder visualizar la potencia activa y la potencia reactiva. Pero esta potencia activa y reactiva es de la conexión trifásica. Conectamos nuestro scopper o osciloscopio a la salida de voltaje y el otro a la salida de corriente, para así poder visualizar nuestras tres ondas senoidales. Siempre me gusta ponerle todos los nombres fijos para saber cuál equipo cuál. Aquí lo vamos a renombrar. Primero acomodamos un poco. A este display le ponemos, esta es la potencia de la fase 1 en watts. Esa es la potencia activa de la fase 1. Esta es la potencia reactiva de la fase 1. Le ponemos el nombre a este display. Este es el voltaje de A a B. El primero es el voltaje de A de la fase A y el segundo es el voltaje de la corriente de la fase A. Renombramos este display también. Este es el voltaje desde A hasta B, el que este display nos estará dando. Aquí debemos de poner otro display también en la salida de measure. Copiamos, pegamos otro porque son dos. Cambiamos el nombre. Esta será la potencia trifásica en watts, la potencia activa trifásica y la potencia reactiva trifásica. El powering, esto nos permite simular. En toda la simulación que vayamos a hacer debemos de ponerle eso para poder simular. Entonces configuramos nuestro continuo en harmonic number, ahí solamente lo dejamos en 1 para tener una mejor visualización de las ondas. Aquí nos fijamos que en el measure de 3 fases esté todo correcto. Aquí hacemos lo mismo que en el otro, lo dejamos solo en 1 y en 60 Hz. Aplicamos OK. Aquí en la carga debemos de cambiar los valores. Ponemos los valores ya calculados, pero aquí 240 voltios. Voltaje RMS. La potencia 40 kilowatts. El valor de la reactancia inductiva ponemos 14.775. Ya después que todo esté bien le damos a simular.
Cambiamos los valores en display para tener una mejor visualización. Damos doble clic, aquí le ponemos 0.02 para poder visualizar mejor la onda. Enter, le damos a Run y ahora revisamos nuestra onda. Tenemos nuestras 3 ondas senoidales. Nos muestra una representación gráfica del voltaje. Vamos a tiempo, vamos aquí para poder tener una mejor visualización de todos los datos. Esto nos muestra el tiempo.